Entonces vamos a resolver este problema. ¿A qué distancia se debe colocar el bloque de 120 kilogramos para que la viga de 80 kilogramos esté en equilibrio? ¿Podrá ser que también lo colocara, tuviera que estar colocado a 2 metros? ¿Qué dirían ustedes? Que la respuesta sea, ponlo a 2 metros del apoyo. Aquí tenemos una especie de sub y baja, ¿sale? Estos triangulitos se utilizan para representar un apoyo simple. Sí, que tiene un apoyo en el cual puede girar la viga. Así se utilizan usualmente. Entonces vuelvo a plantear la pregunta, ¿podría ser que los 120 kilogramos tengan que estar también a 2 centímetros? ¿Cómo ven ustedes? Perdón, a 2 metros. No, porque no podrían producir el mismo momento si son fuerzas diferentes y tienen el mismo brazo de palanca. Entonces, para compensar el hecho de que es una fuerza menor y que produzca el mismo momento, le tengo que dar más brazo de palanca, ¿no? Además, también hay que considerar el peso de la viga. El peso de la viga de alguna manera también está produciendo un giro en contra del giro que producen los 300 kilogramos. Nuevamente vamos a hacer un diagrama simplificado de esta situación. Entonces vamos a poner las fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces, sobre la barra, el punto que vamos a utilizar como eje de rotación va a ser este, donde está el apoyo, el punto O. Entonces, en el extremo izquierdo tenemos una fuerza de 300 kilogramos. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la barra? Bueno, aquí también habría una fuerza hacia arriba. Vamos a poner aquí aquí hay una distancia de 2 metros. Pero como esa fuerza que actúa en este punto no tiene brazo de palanca, no la vamos a considerar. Vamos a hablar de ella al final del ejercicio. Luego, ¿qué fuerza actuaría sobre la barra? Sigo barriendo la barra de izquierda a derecha. ¿Qué fuerza actuaría? El peso de la barra. El enunciado dice que la barra pesa 120 kilogramos. ¿Dónde quedamos que ponemos el peso de la barra? A la mitad de la barra. ¿Cuánto mide la barra? 7 metros. Entonces sería 3.5 metros del extremo izquierdo. Si llevo 2 metros, entonces 1.5 metros después del apoyo pondríamos el peso. ¿Sí? ¿Por qué ahí? Porque ahí consideramos que está el centro de gravedad. 1.5 metros después ponemos los 120 kilogramos de peso de la barra. 80 kilogramos. Ah, sí, la barra es de 80 kilogramos. El bloque es el de 120 kilogramos. Muchas gracias. 80 kilogramos fuerza. Entonces esto sería 1.5 metros delante del apoyo. Y luego, pues los 120 kilogramos. ¿A qué distancia? Pues eso es lo que queremos determinar. Entonces, a una distancia X que estamos midiendo del eje de rotación, del que hemos considerado como punto, ¿verdad? Como origen para nuestra sumatoria de momentos. Y aquí habrían 120 kilogramos fuerza a una distancia X, pero medida desde el apoyo, no medida desde los 80. Entonces, esa X la estamos midiendo desde este punto. Aquí no tenemos ningún problema con los brazos de palanca, porque las fuerzas son perpendiculares a las distancias. Aquí los brazos de palanca son una cosa más sencilla y esta distancia es a la que le estamos llamando X. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, los 300 kilogramos producirían momento positivo o negativo. ¿Cómo harían girar a la barra esos 300 kilogramos solitos? Bueno, si está fuera la barra, esos 300 harían que la barra hiciera esto, ¿no? Entonces, en sentido antihorario, el momento se considera positivo. Antihorario, positivo. Entonces serían 300 kilogramos fuerza. Vamos a poner sumatoria de momentos con respecto al punto O. Sería igual a 300 kilogramos fuerza. ¿Y cuál sería su brazo de palanca de esos 300 kilogramos fuerza? Por 2 metros. Luego,
¿Los 80 kilogramos producirían momento positivo o negativo? Solos esos 80 kilogramos harían, tanto los 80 como los 120 kilogramos, si estuvieran solos, harían que la barra girara en esta dirección, ¿no? En sentido horario. Entonces, por lo tanto, su momento de ambas fuerzas, de los 80 y 120, produce el momento negativo. Noten cómo tengo tres fuerzas que actúan hacia abajo y una produce momento positivo y las otras dos momento negativo, así que no podemos generalizar. Las fuerzas hacia abajo producen momento negativo, ¿no? Aquí tiene que ver en qué lado con respecto al punto, al eje de rotación están las fuerzas, ¿no? Entonces serían menos 80 newtons. ¿Y cuál sería el brazo de palanca de los 80 kilogramos, perdón? Por 1.5 metros. Todo lo estamos midiendo desde aquí, ¿verdad? Ese es nuestro eje de rotación. Y luego, menos 120 kilogramos fuerza por su brazo de palanca, que es X. ¿Y qué es lo que queremos calcular? Y eso sería igual a 0, ¿verdad? 300 por 2 son, aquí tengo un 600, 80 por 1.5 serían 100 menos 120, entonces tendría un 600 menos 120 sería un 380 que pasa negativo del lado derecho, entonces me quedarían 480, perdón, entonces serían menos 120 kilogramos fuerza, menos 120 kilogramos fuerza por X es igual a menos 480, ¿no? 600 menos 120 son 480 positivos del lado izquierdo, y al pasarlos del lado derecho, los voy a pasar del lado derecho con signo negativo, 480 kilogramos fuerza por metro. Se me hace que lo voy a tener que replantear porque se me están confundiendo. Entonces tendría, vamos a volverlo a hacer todo, serían 600 kilogramos fuerza metro menos 120 kilogramos fuerza metro menos 120 kilogramos fuerza X es igual a 0. 600 menos 120, 480 kilogramos fuerza metro menos 120 kilogramos fuerza X es igual a 0. Luego ese 480 pasa restando del lado derecho, entonces me quedarían 120 kilogramos fuerza por X igual a menos 480 kilogramos fuerza metros. Finalmente, la distancia X, que es la que queremos calcular, sería igual a menos 480 kilogramos fuerza en metros entre menos 120 kilogramos fuerza. Se cancelan los kilogramos fuerza y el resultado quedaría en metros. ¿Cuántos metros? 4 metros. Tengo que poner los 120 kilogramos a 4 metros del apoyo. ¿Qué pasaría si lo pongo antes de 4 metros? Si lo pongo a 4 metros, entonces giraría en sentido antihorario a menos de 4 metros. Y si lo pongo a más de 4 metros, giraría en sentido horario. Tiene que estar a 4 metros para que esa cosa no gire. Bueno, el resultado serían 4 metros. Vamos a marcarlo. Todo lo que voy a decir a continuación es adicional. Otra pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de 300 kilogramos le pusiera 350 kilogramos en este extremo? ¿Qué diría que tendría que hacer con este bloque? ¿Moverlo más hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Y si le pusiera 400 kilogramos, moverlo un poco más hacia la derecha. Si le pongo 250 kilogramos, ahora deslizarlo hacia la izquierda. ¿Han visto ustedes algo en donde hay que deslizar un peso para equilibrar? Las básculas.
Las básculas funcionan con este principio, tiene unos contrapesos que uno desliza, ¿verdad? Entre más pesada la persona, tiene que deslizar más los contrapesos para que se equilibre. Es una sumatoria de momentos como la que estamos haciendo en este caso. Ya está calibrado, incluso allá no dicen centímetros. Esto lo podríamos calibrar, ¿no? Ponerle a 4 metros una marca de 350. Y si le pongo 350, calcular la distancia X y ahí ponerle una marca para 350 y entonces poner en lugar de la escala en metros, poner la escala en kilogramos. Así es como funcionan las básculas. Otra cosa que les quería decir, generalmente utilizamos como eje de rotación el punto que queda inmóvil, pero no tiene que ser forzosamente ese punto, ¿eh? Podemos escoger arbitrariamente cualquier otro punto. Nada más que hay que considerar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Pregunta, ¿esas tres fuerzas, 380 y 120, pueden ser las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema? No, porque no estarían en equilibrio. La suma de esas tres fuerzas hacia abajo serían 500 kilogramos fuerza. Eso quiere decir que tiene que haber una fuerza de 500 hacia arriba. ¿Dónde está esa fuerza de 500 hacia arriba? En el apoyo. Aquí en el apoyo habrían 500 kilogramos fuerza hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo puedo escoger otro punto como eje de rotación, el que yo quiera. Pero entonces ya sí tendría que tomar en cuenta esos 500 kilogramos fuerza, porque entonces si escojo otro punto, ahora sí esos ya tienen brazo de palanca. Y la sumatoria de momentos me vuelve a dar 0. Vamos a comprobarlo, fíjense. Si escojo este como eje de rotación, ya sabemos que los 120 kilogramos están a 4 metros. Ahora quiero hacer mi sumatoria como si el apoyo estuviera en ese punto. Vamos a llamarle el punto A. ¿Cuánto valdría la sumatoria de momentos? Ahora ya cambié todo. Mi sumatoria de momentos con respecto a este punto. Entonces, primero los 300 producirían momento, con respecto a este punto, producirían momento positivo. Entonces serían, no le voy a poner ya ni siquiera unidades, 300 por su brazo de palanca, que serían 3.5, porque tendría que ser toda esta distancia. 300 por 3.5. Luego los 500 producirían un momento en este sentido, momento negativo menos 500. ¿Cuál es su brazo de palanca de los 500? Menos 500 por 1.5. Y luego los 80 ahora no los tomaría en cuenta, porque con respecto a ese punto no tienen brazo de palanca, no juegan, ¿verdad? No tienen brazo de palanca. Y luego sería menos 120. Porque también esos 120 harían con respecto a este punto que la barra quiere en esta dirección. ¿Y cuál sería el brazo de palanca de los 120? 4 metros desde este punto, pero desde este punto serían 2.5 metros por 2.5 metros. Hagan esa operación y ¿cuánto da? Aquí 300 por 3.5 son 1050 menos 750 y menos 300, ¿cuánto da? 0, me vuelve a dar 0. Así que yo puedo jugar con el eje de rotación, pero para poder escoger arbitrariamente diferentes puntos tengo que considerar todas las fuerzas. Es indistinto, porque todos los puntos están girando. Lo que pasa es que algunos puntos solo giran, pero no se trasladan, y otros puntos giran y se trasladan, así que todos los puntos de la barra están girando, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo adicional que también lo vamos a tomar en cuenta en ejercicios posteriores.